El canal 4RD les da la bienvenida a este espacio, a este panel que hemos denominado Urbanismo Dominicano RD. Para ello contamos con la participación generosa de 4 importantes urbanistas contemporáneos dominicanos. Se trata de la arquitecta Maribel Villalona, coordinadora del programa Fomento al Turismo de la Ciudad Colonial. Por igual de Cristóbal Valdés, urbanista, arquitecto urbanista, graduado con maestría en Kent State University. El amigo arquitecto urbanista, por igual, Gustavo Luis Moré Cuquito, editor, crítico de la arquitectura y editor de importantes publicaciones, tanto de arquitectura como de urbanismo. Y estamos en compañía por igual de Marcos Barinas Uribe, arquitecto. Quiero poner el pie de amigo, digamos, para que iniciemos esta conversación. Inicialmente, con la intención didáctica, pedagógica, para que se establezcan las fronteras, aún sean estas muy sutiles. Por ejemplo, entre urbanismo y arquitectura, o entre arquitectura y urbanismo. Y cómo a través del tiempo de la historia, que quizás nos remonte, ¿verdad?, al origen latino de la propia palabra y de la ciudad, hasta arribar a lo que es el urbanismo y la propia arquitectura en la modernidad. Y para ello, bueno, pues, quisiera que iniciáramos por ahí. Le agradezco la invitación y que sea para hablar de un tema que nos encanta a este grupito que está aquí sentado hoy, de amigos, que es del urbanismo y la ciudad. Preguntaba usted que cuáles serían las diferencias fundamentales entre arquitectura y ciudad o urbanismo, y son evidentes. Básicamente tiene que ver con un tema de escala y de complejidad. Hoy se celebra el Día Nacional del Urbanismo y es un llamado de atención a la sostenibilidad de nuestros entornos construidos, nuestros entornos urbanos, y me parece fundamental que podamos conversar sobre eso en el día de hoy. Hasta hace muy poco tiempo, yo creo que en República Dominicana el tema de las escuelas de arquitectura se centraba en la arquitectura. Y todavía la arquitectura, creo que para un gran número de nuestra población es un tema muy sofisticado, poco comprendido, todavía queda mucho por transmitir sobre ese tema y el valor de la arquitectura, sobre todo la arquitectura de autor. Y qué decir entonces de la ciudad, que es algo mucho más amplio, mucho más complejo. Pero sí creo que cada vez hay más conciencia de que convivir en un entorno construido como estas grandes ciudades que como país nos hemos dedicado a construir, necesita reglas, necesita orden, necesita unos esquemas que ojalá y fueran consensuados. Y en la medida en que se hace conciencia de eso, tanto la ciudadanía en general como los gobiernos, los técnicos, los académicos, iremos haciendo de estos entornos construidos dominicanos entes mejores. Y llamo la atención sobre la diferencia entre arquitectura y urbanismo, porque no se trata necesariamente de lo mismo. De hecho, hay profesionales que podrían no tener interés ni poder hacer arquitectura, pero sin embargo pueden hacer ciudad o conocer la ciudad, porque son dos especialidades muy distintas. Y entre ellas aparecen otros temas. Aparece, por ejemplo, el diseño urbano, que es otra categoría y otra escala, o aparece el paisajismo urbano, y aparece el tema de la movilidad urbana. O sea, hay una serie de especialidades como layers que se suman en una ciudad que cuando se trata de abordar un tema de esta escala, entonces hay que poner todos esos temas sobre la mesa y ojalá fueran mesas multidisciplinarias. Bueno, realmente Maribel lo ha explicado bien en esos términos, y realmente lo que trata el urbanismo es más bien del espacio que hay entre las edificaciones.
sobre todo el espacio donde la gente vive, convive, se relaciona y tiene mucho que ver y es muy importante porque dependiendo de la calidad, de la escala de ese espacio, nosotros podemos tener una mayor o menor calidad de vida en esos términos. El que lo usa no se da cuenta, lo usa y puede decir que se siente agradable o no. Cuando nosotros hacemos visita a alguna ciudad en el interior o Santo Domingo, algunos sitios o vamos al exterior, nosotros hablamos de que nos sentimos muy bien en esa ciudad. Nosotros no hacemos un análisis de cuáles son los elementos en términos de escala como visitante, como usuario, pero sí hay una relación en términos de lo que es el sentir en ese espacio. Lo que hace el urbanismo, el urbanista, es que entiende esas relaciones, entiende esas escalas y entonces produce una serie de espacios que pueden hacer de esa vida que sea, y de esos espacios que puedan ser, que uno los pueda recordar de una forma agradable. Y es muy importante en términos de entender que para la ciudad el hecho de la arquitectura es un elemento único en un contexto determinado, y el urbanismo tiene que ver con todo lo que sostiene la arquitectura. O sea, tiene que ver con todo lo que son las infraestructuras, la mayoría no se ven, agua potable, energía eléctrica, etcétera, que son lo que hacen posible que la ciudad pueda vivir, que la arquitectura pueda tener vida, que la ciudad pueda tener ciertas condiciones. Y en eso también, como decía Maribel, tiene mucho que ver también con el paisaje, tiene que ver con todo lo que rodea estos espacios para poderlos hacer mucho más vivibles. Porque al final la meta del urbanismo es que el usuario tenga una mejor calidad de vida. O sea, que cuando esa persona esté en su casa, salga de su casa, se pueda encontrar con un ambiente adecuado que lo pueda vivir. Hay algunos elementos que son también fundamentales, como es el elemento de la movilidad urbana, que tiene mucho que ver con que podamos nosotros poder movernos dentro de la ciudad en tiempos y condiciones adecuados, cosa que en Santo Domingo es una ausencia muy importante que todos los días lo sentimos nosotros. Entonces, parte importante es ese espacio que en el urbanismo no es única y exclusivamente propiedad del urbanista, sino que tiene mucho que ver con otros profesionales que ponen elementos importantes para que esos espacios puedan ser vivibles. Entonces, esa conjunción de profesionales que puedan sentarse en una mesa a consensuar cómo poder organizar la ciudad es sumamente importante. Hay marcos de referencia que ahora en el país se están empezando a dar. Por ejemplo, en el Congreso hay una ley que está cursando, ley de ordenamiento territorial, que tiene mucho que ver con ese ordenamiento del territorio, que tiene que ver también a una escala mucho mayor, pero que también tiene que ver con la noción de lo urbano, lo rural, etcétera. O sea que realmente esa distinción es muy importante conocerla, y es importante saber cuál es el trabajo que nosotros hacemos para que las sociedades, para que las comunidades puedan tener una mejor calidad de vida. Gustavo. Sí, gracias igual, ¿no?, por esta oportunidad de hablar de un tema que para nosotros es fundamental en nuestro trabajo, y es realmente estimulante comprender que ya la sociedad dominicana está cada vez más entendiendo las dificultades que nos arropan diariamente y que en el fondo son problemas de índole urbana, son materias pendientes que necesitamos atender. Y me alegra mucho que
ya programas como el tuyo pues le dedique un espacio a esto, ¿no? Quisiera acotar un poco también lo que han dicho mis compañeros, y es que la arquitectura es un trabajo que tiende a ser realizado por una persona con un pequeño equipo que obedece mucho a un cliente, que obedece mucho a un contexto, que obedece a unas normas públicas que le dan pues cierto nivel de confianza y de realidad a los proyectos, ¿no? El urbanismo es una disciplina que trabaja posiblemente con el mismo nivel creativo en términos de imaginación y de proyecto, pero tiene una dimensión pública. La ciudad, si bien está siendo diseñada o puede ser diseñada por un urbanista o por un equipo de personas, tiende a ser obra de un colectivo. Necesita una política particular de las instituciones públicas. Necesita de una coordinación entre disciplinas técnicas, que sin ellas es imposible proyectar un trozo de ciudad o un pedazo de ciudad sin las condiciones necesarias. Yo diría que en términos de escala, como decía Maribel, el urbanismo es eso, ¿no? Es un gran proyecto de arquitectura llevado a los espacios que no son arquitectura, pero sin los cuales la arquitectura no se puede sostener. Entonces, ya los dominicanos estamos entendiendo que Santo Domingo en particular es una ciudad que se nos está escapando de las manos desde hace más de 30 o 40 años, está adquiriendo una complejidad que requiere de una atención institucional, ciudadana y profesional. O sea, ya tenemos que atender Santo Domingo. Si bien durante los años 60 y 70 hubo una política pública que se centró y se valió del urbanismo, ¿no?, para modificar el espacio vital de los capitaleños y de otras partes del país, esa tendencia de manejar la cosa pública desde una perspectiva política ha ido mermando. Se ha concentrado más bien en los temas de movilidad. Se ha concentrado en elevados, en uno que otros parques que el ayuntamiento ha podido remodelar. Se ha concentrado, Maribel nos puede hablar mucho de eso, en zonas históricas que han recibido la merecida atención que hacía falta que se le diera, pero no hay proyectos urbanos que tengan una dimensión tal que permitan mejorar realmente la calidad de vida de los citadinos dominicanos, ¿no? Yo creo que eso está haciendo falta. Hay que reclamar eso a las autoridades, hay que dejar de hacer, a mi punto de vista y con todo respeto, circunvalaciones que cuestan muchísimos millones de dólares y meter ese dinero en el centro de la ciudad, donde hace falta abrir calles que están cerradas, hace falta líneas de metro y de transporte público masivo que no están siendo realizadas con la rapidez y con la atención necesaria. Hace falta cualificar los espacios públicos que ya tenemos o que hay que aumentar en cantidad y en calidad. Y hace falta atender los vecindarios históricos que tenemos, que no son solamente la zona colonial. Tenemos Gascue, tenemos otros barrios, tenemos inclusive ya Naco, tiene más de 50 años, ya Naco está comenzando a ser normativa y legalmente, como es en otros países del mundo, después de 50 años comienza a pertenecer a bienes patrimoniales. No los estamos viendo así todavía. Tenemos que comenzar a ver eso. Me alegro, repito, de tu iniciativa y ojalá este programa y otros programas puedan servir para concientizar a nuestros compañeros, a nuestros colegas, a nuestros ciudadanos de que este es un trabajo que no tiene que ver solamente con los urbanistas. Si los ciudadanos no se empoderan del tema urbano y nos reclaman los servicios que hacen falta, los urbanistas nos vamos a quedar en nuestras oficinas dibujando planes utópicos. Marcos. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo en un punto fundamental que han traído los compañeros, y es el hecho de que de alguna forma hemos perdido el control del espacio cercano a las personas, el control del espacio público, y por tanto necesariamente un grupo de profesionales debe de atender ese aspecto, que es el aspecto
de la calidad espacial, de la calidad de vida de los seres humanos en términos de cómo ellos habitan su vivienda, su barrio, su sector, su ciudad. Sin embargo, el tema de qué es una ciudad y qué es el urbanismo es un aspecto altamente cuestionable en estos momentos, porque ya la problemática de las ciudades trasciende el tema de la relación directa con el espacio, la relación directa con el espacio humano. Cuando nosotros vemos las discusiones que hay en las agendas globales y en las agendas económicas, los problemas fundamentales tienen que ver con salud, seguridad, medio ambiente. Tres aspectos que necesariamente tienen un impacto sobre lo que entendemos como el territorio urbano, sobre todo en un mundo que se ha vuelto ciudad. O sea, ya en promedio la proporción de espacios dedicados a la ciudad en el mundo anda ya por casi el 60%. En República Dominicana es el 80%, nosotros somos 80% urbanos, somos mucho más altos que la media, aunque estamos en el límite con Latinoamérica. E implica que el control de estas ciudades, dígase, por ejemplo, la ciudad de Santo Domingo, una ciudad de 4 millones de habitantes, que no hace 30 años era una ciudad que era controlable desde el punto de vista municipal. Ya está más que probado que el municipio no es el espacio de control político de la ciudad. Ya las ciudades empiezan a competir en términos de que son regiones políticas y empiezan a competir las ciudades y no los países. En República Dominicana, por ejemplo, la ciudad de Santo Domingo es más del 30% de la población. Si la entendemos como 4 millones de habitantes, si no la entendemos como lo definiría la ONE, lo que sería la región metropolitana, porque ya la región metropolitana supera lo que es la provincia de Santo Domingo, empieza a alcanzar San Cristóbal, empieza a alcanzar San Pedro de Macorís, Guayacanes, y si entendiéramos lo que es una estructura de metrópolis, la metrópoli de Santo Domingo depende mucho de Monteplata, depende mucho de Vallaguana y depende de muchos recursos naturales que no están ni siquiera dentro de los límites políticos de la ciudad. Eso implica que las discusiones que hay sobre el bienestar de la ciudad y sobre las buenas decisiones de la ciudad superan la profesión y superan las profesiones y empiezan a ser espacios de liderazgo. Yo creo que ya la educación del urbanista no es la educación espacial que teníamos hace 20 años, 30 años, y empieza a ser una educación de liderazgos y de trabajo en equipo, como muy bien han planteado los compañeros, pero a pesar de que el control de eso que llamamos ciudad, que ya no es ciudad, que ya empieza a ser metrópoli, que empieza a ser megalópoli, que empiezan a ser regiones, ya no está en manos de un profesional, no significa que no existan profesionales que atiendan los aspectos que hemos perdido, que son el control del espacio urbano, el control de los cercanos, el control de la calidad de vida de los ciudadanos que habitan un espacio, que la problemática no es solamente la circunvalación, como plantea Gustavo, sino también la calidad de las aceras, la calidad de la disposición de los desechos sólidos, la calidad del espacio, de la calle, como plantea el arquitecto Valdés, o la calidad del valor de nuestros patrimonios, como de una manera muy clara representa la arquitecta Villalona con el proyecto de fomento a la ciudad colonial. Por tanto, yo creo que a lo que nos estamos enfrentando es a una nueva manera de ver la ciudad, cuando en República Dominicana todavía no hemos podido desarrollar la manera antigua, ya tenemos una nueva forma de ver la ciudad y tenemos que enfrentar eso con creatividad y con esperanza y con procesos positivos, pero sobre todo creatividad. Y yo creo que en el proceso de creatividad nosotros los arquitectos tenemos una participación importante, porque nosotros tenemos la capacidad de entender el espacio, de entender las relaciones sociales a través de lo físico, y eso nos ayuda un poco a entender un poco la realidad de la ciudad en cuanto a espacio físico. Miren, dicho todo esto, yo quiero que me permitan matar una mosca.
hacer la primera pausa, pero regresamos en breve. La historia del urbanismo dominicano, como decíamos, comienza en el siglo XV con esos primeros asentamientos españoles. Sin embargo, me voy a referir a los últimos 100 años de la ciudad de Santo Domingo. Una ciudad que aparentemente no tiene planificación. Sin embargo, la ciudad de Santo Domingo comienza a planificarse desde el 1512 con Obando. Y actualmente, en 1939, Trujillo contrata a Francisco Giner de los Ríos, un urbanista español, para que haga el primer plan director de la ciudad de Santo Domingo. Posteriormente, en 1956, se hace el plan Vargas Mera-Solov, desarrollado por Ramón Vargas Mera, un urbanista que tuvo que partir del país porque en su plan planteaba que una serie de propiedades que resultaron ser de María Trujillo, la esposa de Trujillo, se convirtieran en parques. A partir de ahí nosotros hemos tenido una serie de planteamientos que van desde los planteamientos a través del Banco Interamericano de Desarrollo, del plan que se llamó Patco-Borrell, hasta los esfuerzos que se están haciendo hoy día en el Distrito Nacional con la formulación del plan de ordenamiento del Distrito Nacional. O sea, lo que yo quiero decir es que nuestra ciudad, nuestras ciudades en sentido general, han sido espacios que están planificados. Donde se ha fallado, el gran fallo del urbanismo dominicano no ha sido en la planificación, sino en la gestión del territorio. La manera como los políticos han administrado el territorio. Si nosotros lográramos que los políticos entiendan que el territorio es para producir aumento en la calidad de vida de todos los habitantes, creemos que podemos lograr ciudades dominicanas sostenibles, equitativas y económicamente progresistas. El desarrollo urbano de la República Dominicana, o mejor dicho, de la isla La Española, comenzó en el siglo XV, cuando llegaron los españoles a nuestra isla y hicieron una serie de asentamientos que eventualmente se convierten en las principales ciudades de nuestro país. Y definen lo que yo llamo el eje de desarrollo territorial de la República Dominicana, que es ese eje que va desde Puerto Plata a la ciudad de Santo Domingo, pasando por Santiago, La Vega, Bonao, que fueron todas ciudades coloniales. Actualmente, la mitad de la población de la República Dominicana reside en dos áreas metropolitanas. El área metropolitana de Santiago, con más de 1 millón de habitantes, y el área metropolitana del Gran Santo Domingo, que tiene 3 habitantes y está creciendo. El crecimiento de la ciudad de Santo Domingo, del Gran Santo Domingo, es equivalente anualmente a 8 veces la ciudad colonial. O sea, nuestra ciudad, la principal ciudad, Santo Domingo, está creciendo descontroladamente. Eso hace que en sentido general haya un desequilibrio en el territorio, porque tenemos 2 grandes ciudades con la mitad de la población y más de 30 ciudades pequeñas que están ocupadas por poblaciones que van de 300.000 a 20.000 habitantes. Eso nos da una visión bastante compleja y desequilibrada del desarrollo urbano de las ciudades de la República Dominicana. Sin embargo, se están haciendo los esfuerzos para crear un marco legal que permita, quizás por primera vez, establecer líneas de ordenamiento territorial que permitan que las ciudades se vayan desarrollando de una manera sostenible y económicamente factible, logrando así la mejor calidad de vida de los habitantes de las ciudades dominicanas.
Cristóbal, Gustavo, Maribel y Marco. A los dominicanos nos encantan las primicias. Y la verdad es que cuando uno se pone a pensar en grandes hitos, tendría que recordar a Obando. Me parece que es un buen punto de partida porque en realidad es la primera ciudad planificada del todo, por así decirlo, y con innovaciones importantes con respecto al tipo de ciudad europea. Pero hay muchos otros casos, que no nuestros, como es el caso de Brasilia. El rol jugado, por ejemplo, en la reconstrucción de Japón, y muy particularmente de Tokio, y de otras ciudades que fueron desbaratadas, y resulta ser que Le Corbusier pues, puso ahí todo su talento y su brillantez de arquitecto y de urbanista. Y podríamos mencionar otras cosas en América. Y por eso me remito exclusivamente a esto. Hay otros casos también muy ejemplares, digamos, en China. Changhua creo que es una de las ciudades planificadas, un punto de partida. Y yo quiero que hablemos de esto, de esos elementos, y de alguna manera también, ¿en qué medida se puede decir que ya no como urbanismo táctico, sino como planificación y ordenamiento territorial, de la A a la Z, como se dice, el ejemplo de la ciudad Juan Bosch? Porque, contrario a Cuquito, yo particularmente creo que una sola circunvalación no constituye una política, pero no creo que la política del Estado y sus instituciones en conjunto sea una circunvalación. Ustedes... Perdón, ya que te has referido a mí, disculpen, jóvenes, desde antes de asumir el gobierno del presidente Medina, cuando se dio a conocer el proyecto de la circunvalación, he tenido y tengo la misma opinión. Me parece que no es el proyecto prioritario en términos de inversión pública urbana. Honestamente, creo que los problemas que tiene la ciudad de Santo Domingo necesitan de unos fondos y de una atención que son 25 veces más prioritarios que la circunvalación, en mi opinión. De hecho, la circunvalación en no sé cuántos años no se ha avanzado notablemente. El ministro de Obras Públicas acaba de decir hoy en la prensa que apenas el 15% de la circunvalación está hecho. Eso te da a entender a ti la magnitud del proyecto, lo difícil que es materializarlo y cómo ese dinero hubiera podido ser invertido en otras cosas, para mi entender, prioritarias. Sí, sí. Ahora, volviendo al tema... Pero déjame, ya que te referiste a eso, déjame decirte lo siguiente. Igualdad, hay una relación que ustedes quizás no han tratado del todo, que es el de el ordenamiento de los espacios entre la ciudad, entre lo urbano propiamente y lo que antes se llamaba rural. Claro, pero ahí es que bien pueden encajar estas inversiones en ese sentido. Pero fíjate qué cosa, Guillermo, y es una perspectiva personal, no sé si ustedes la compartirán. Precisamente uno de los aspectos que a mí me parecen nocivos de la circunvalación es que tú vas a comenzar paulatinamente a urbanizar los territorios en el borde de esa circunvalación, ¿verdad? Porque sencillamente un tema de plusvalía y de acceso a los servicios y de movilidad rural urbana, tú no quieres hacer eso. La ciudad de Santo Domingo no debe crecer. Claro. La ciudad de Santo Domingo debe compactarse y hacerse mucho más operativa en términos de servicios. Esa es mi posición como urbanista y creo que es la posición que podemos compartir, a pesar de que la circunvalación tarde o temprano habría que hacerla. ¿Okay? Pero bueno, tú te referiste a la ciudad Juan Bosch. Pues inicialmente a la Obandina, que es importante por ser también el Día Nacional de... Acuérdate que Obando fue un gobernador con una visión como tenían los gobernadores de esa época, ¿no? Bueno, si tú quieres, de urbanista, no sé si el término en aquel entonces existía, pero en realidad sí ha sido con el tiempo, ¿no? Y la ciudad fue muy sencilla, fue un damero de 3 cuadras por 3 cuadras, fue realmente pequeña, pero fue la semilla de lo que eventualmente se constituyó en la ciudad colonial de Santo Domingo.
Esa fundación fue interesante porque contempló acueducto, contempló cloacas, contempló vialidad, contempló inclusive una jerarquización de los espacios públicos, contempló, como se hacía en ese entonces en el diseño urbano, ¿no?, la localización de los edificios monumentales más importantes en una serie de barrios separados entre sí y dominados cada uno de ellos o por una iglesia o por un edificio cívico, ¿no? Ese es el urbanismo tradicional europeo que se aplica en Europa con diferentes expresiones desde aquí hasta Chile, ¿no?, y hasta los Estados Unidos, también San Agustín, etc., ¿no? Si nos vamos a la historia, el tema es riquísimo, pero volviendo a la actualidad, la ciudad Juan Bosch, yo no la he visto como está actualmente. Yo sí vi, porque participé, ganamos tercer lugar en el concurso de diseño. El proyecto que ganó para mí no era el mejor, pero entiendo que en ese momento encontraran una serie de temas que hacían preferible darle el premio a ese proyecto que a otro, ¿no? Yo no sé cómo está, yo sé que don Tato Bisonó está invirtiendo y está haciendo una serie de viviendas bajo el modelo de fideicomiso. Gente, sí. Hay otros inversionistas y otros promotores que están trabajando allí. La verdad es que me gustaría ir a ver lo que está pasando, pero hasta donde yo tengo entendido, esos promotores han ido adelante de la acción pública en términos de dotar de infraestructura a esas inversiones. Tengo entendido... todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Cómo? En realidad es todo lo contrario. Si bien el tema de la ciudad Juan Bosch, otra vez, yo entiendo que es un problema que supera la calidad del diseño urbano y de la elección del proyecto que se hizo allí. El Estado, a través del fideicomiso público, porque hay dos modelos de fideicomiso, está el fideicomiso público y está el fideicomiso privado. El fideicomiso público permite al Estado intervenir en el segmento donde se hace ese proyecto de ciudad, proveyendo de infraestructura y con la condición de que los promotores y desarrolladores desarrollen ciertos proyectos parciales a partir de la infraestructura que se tiene acceso. Uno de los problemas que ha habido en Ciudad Juan Bosch es que los promotores privados no han construido lo que se había planteado al principio. Y el Estado ha estado proveyendo de alguna serie de servicios públicos básicos. Yo te voy a decir una cosa, Ciudad Juan Bosch, el problema fundamental tiene que ver con lo que había hablado al principio, del tamaño de las ciudades y la manera en que estamos asumiendo el problema de las ciudades. Si tú mides del centro de la ciudad, si entendemos que el centro de la ciudad fuera el centro olímpico, al centro de Ciudad Juan Bosch hay 20 kilómetros. Es la misma distancia que hay a San Cristóbal. Claro, es lo que voy. Para que vean una idea de que como este lugar, claro, con que la organización de la periferia, va a recibir 120.000 personas proyectadas, que es más que la mayoría de los municipios del país, y está siendo desarrollado bajo ese esquema de fideicomiso, y que no es el único, porque yo creo que hay un impacto mayor de los fideicomisos privados que se están haciendo en la ciudad, dígase, proyectos que se están haciendo en el kilómetro 19 de la autopista Duarte, a 20 kilómetros del centro, igual que sería en San Cristóbal, Bayona. Y que para poner un ejemplo y ponerlo en contexto de la ciudad obandina, un ejemplo, el residencial Pablo Mella, de Tato Bisonó, ya ha vendido 2.450 unidades, que es mucho más que lo que tiene la ciudad Juan Bosch en este momento construida. Esas 2.500 unidades suman más de 9.000 personas, que es la población que tiene la zona colonial. Ahora, ve a ver los servicios que tiene el residencial Pablo Mella versus los servicios públicos que tiene la ciudad colonial. En la ciudad colonial hay iglesias, parques, plazas, comercio, espacios públicos, una barbería, un frente marino. En el residencial Pablo Mella, que no es el único, son varios, estoy mencionando un nombre por mencionar uno, no es que yo tenga una posición respecto a eso, apenas hay una cancha, una área de juegos de niños, y estas personas conviven en un contexto que no provee de los elementos públicos bajo los cuales fueron organizadas la ciudad obandina. Entonces, el problema de Ciudad Juan Bosch y el problema de estos desarrollos periféricos lo que están haciendo es que están fomentando el crecimiento de la ciudad hacia la periferia y están haciendo que todavía sea más difícil el control del territorio de la ciudad, que empieza a requerir servicios de transporte, servicios de salud, servicios de espacios públicos, que la gente, y trabajo, sobre todo trabajo, que todavía la gente tiene que venir al centro a buscarlo.
Por tanto, el problema de la ciudad de Santo Domingo y la manera en que se trabaja el tema de la vivienda, sobre todo, tiene más que ver con políticas públicas que con la inversión de estos desarrolladores. O sea, las políticas públicas son las que deben de fomentar estos desarrollos. Ciudad Juan Bosch sería un ejemplo fantástico si hubiera sido hecho en Villa Juana. Si hubiera sido en la ciudad. O si hubiese sido hecho en cualquier área del centro de la ciudad, en el área esta de la fábrica que está en la Sociedad Industrial Dominicana, que está en la Máximo Gómez, o cualquier lugar donde hay espacio, donde hay infraestructura, donde no hay que construir esa infraestructura y no hay que meter 120.000 personas en el borde de la ciudad. Permíteme, no sé si- Perdón, sí. solamente para acotar lo que dijo Marco. Ajá. Yo creo que en realidad Marco, por lo menos tengo el caso Bisonó, él está mucho más adelantado que Que la infraestructura que le está pública. llegando. ¿Puedes ver la intención? Resulta ser que cuando se hablan otros temas, siempre se enrostra al Estado mismo por fomentar la existencia de un déficit habitacional. Quizás también se está dando respuesta a ese tema claro. y al mejoramiento de las clases medias que tienen problemas de habitacionales. Pero bueno, Pero mira, son ustedes. No, yo... Maribel quería yo- hablar. No, no. Perdón, Tony. Me parece interesante la vinculación que tú haces entre la ciudad Obando o la ciudad Juan Bosch o la circunvalación. O sea, estamos viendo pequeñas partes de la ciudad y a veces perdiendo de vista el todo, que es muy común eso, hacer eso, ¿no? Ese ejercicio de ver la ciudad como por proyectos y por puntos. Y yendo a lo que es la ciudad colonial y su origen, yo creo que debe llamarnos a reflexión el hecho de que la ciudad que nos da origen en términos ya formales en el territorio, ¿verdad? De apropiación del territorio, es muy buena ciudad. Y lo era también buena para su época. De hecho, aquí se hicieron se pudieron replantear temas que se traían del Renacimiento o de la Grecia y Roma en el periodo renacentista. Hay quienes dicen que es la primera renacentista, incluso, o sea, un experimento cuando la gente vivía en ciudades medievales en Europa, volver a plantear la línea, volver a plantear el damero, volver a plantear la plaza, que la ciudad no sea radioconcéntrica, la escala humana. Por eso que la ciudad es interesante, porque uno se siente también ahí, por la escala, porque no estamos aplastados por una gran torre, ni por una calle muy estrecha. Entonces, hubo un periodo en que la ciudad, y fue bastante prolongado en el tiempo, estamos hablando de hasta mediados del siglo XX probablemente, la ciudad tuvo coherencia, estaba muy bien trazada, tenía unos espacios públicos generosos y se pensaba en esa calidad de vida, en ese contacto con el mar y con el río. En algún momento perdimos el norte, probablemente con la entrada de la democracia, probablemente con aquella idea de entender el suelo como parte de la política pública, pero la política no formal escrita, sino el hacer política con la ciudad, muy probable. Pero también con la entrada de un modelo norteamericano de ciudad a través de los 12 improntas militares que tuvimos del 16, el 65, en que viene un modelo malentendido aquí, ¿no? Y que comenzamos a copiar cosas y hacer precisamente vías que sacan del centro y que generan ciudad a su alrededor. Sean llamadas circunvalaciones, sean llamadas avenidas, no importa. El punto es que la vía siempre atrae inversión porque genera plusvalía. En ese momento dejamos pensar la ciudad como conjunto y se nos escapó hasta que tenemos 7 municipios sin una mancomunidad formal realmente, que sepamos qué es lo público y qué no. Nosotros desde el proyecto del Centro Histórico estamos tratando de abocar a la vuelta a la ciudad, a la vuelta al centro, a reconocer los valores de la ciudad, a reconocernos caminando en las calles como algo que tiene mucha importancia, a que la bicicleta o el vehículo no motorizado es una opción y que es una opción que da mucha alegría además. Lo estamos usando no solo para poner en valor el patrimonio, para atraer el turismo, sino para mandar un mensaje de que nuestras ciudades pueden ser mejores y que lo fueron una vez, que por qué tenemos que seguir haciendo una ciudad de parches, ¿no? Es muy difícil pensar en un proyecto tipo Brasilia, en una ciudad que está construida, eso ni hablar, no se trata de eso, pero sí en pensar en la totalidad y en buscar soluciones que vayan más allá de los 4 años. Y eso es más difícil cuando la ciudad está construida. Todo tendría que estar asociado a políticas claras,
todo tendría que estar asociado a una intención, incluso de los profesionales dominicanos, de respetar unas normas, porque existen una que otra norma, pero nadie la quiere cumplir tampoco. Necesita que si se va a hacer un asentamiento de vivienda al borde, privado, por ejemplo, quien lo vaya a hacer sepa que la acera no puede ser de 80 centímetros. Y de eso le cogen 10 para hacer 15 para hacer una gramita ahí, una cosa. O sea, también tiene que ver todo lo que estamos viviendo en la ciudad con esa idea de individualismo que hemos desarrollado. Yo creo que también a partir del 65, por ahí, ¿no? Y que entonces mi casa, mi verja, mi tinaco, mi patio, mi planta, mi vehículo, ¿y lo público qué? Lo público pasa a ser donde tiro la basura, donde el gobierno tiene que hacer el trabajo, etcétera. Entonces, es un trabajo y una conciencia de todos lo que se necesita. El Estado tiene que comenzar a ponerse claro en qué quiere como ciudad, porque hay proyectos que pueden ser muy buenos, pensados en que le dan la vivienda a alguien, pero que a la larga pueden constituir un problema mucho mayor para el que viene detrás a gobernar. Y eso es lo que hay que estar mirando. Y para no incurrir en ese tipo de error o de decisiones, hay que ver el mapa completo, hay que conocer un poco la historia de la ciudad y hay que reconocernos como hacedores de ciudad, buena ciudad, hasta un largo periodo de tiempo, digamos que 4 siglos y medio haciendo buena ciudad. Eso es importante, incluso marcando pautas para el resto de América Latina. Podemos volver a ese punto, quizás si trabajáramos más unidos, los diferentes profesionales, incluso los de este gremio, ¿verdad? Deberíamos trabajar más de cerca y mandar una voz más clara, que fuera única al Estado, y el Estado escuchar un poco más en algunos aspectos. Ahora, yo entiendo que el presidente Medina ha intentado romper inercia, y eso es importante. O sea, lugares que nunca nadie tocaba, como la Barquita, el borde del río o el centro histórico, tocarlos, intentar hacerlo lo mejor que se pueda, y eso es romper la inercia. Hace falta que eso esté acompañado de unas políticas públicas que están en Congreso, que no acaban de salir, etcétera, y que sean lo suficientemente adecuadas para que la toma de decisión pública y privada sea sobre una base de ciudad más sostenible, que es a lo que todos aspiramos. Permíteme agregar algo y te doy inmediatamente la palabra. Primero hablamos de la ciudad intramuros, más que de la propia ciudad colonial, de las 3-4 cuadras. Exacto. ¿Verdad? Con 18 grandes templos religiosos y cosas por el estilo. Pero además con el surgimiento de Ciudad Nueva y luego el surgimiento de Gacue y luego el desarrollo que ustedes podrían explicar mejor que yo, también. Villa Francisca, bueno etcétera. Sí. Lo que nos indica que ha habido un proceso de crecimiento y de desarrollo que se desborda incluso con posterioridad a otros países, porque eso de que haya una macrocefalia metropolitana, eso caracteriza prácticamente a todas las grandes ciudades del continente. México, Buenos Aires, todos esos han sufrido de ese mismo tipo de concentración. Y nosotros nos llegó incluso un poquito más tarde lo que pienso. Pero lo que quiero decir, agregar, para que sean ustedes los que lo desarrollen, aparte de lo que dio motivo a este conjunto de ideas. Cuando usted agarra el polígono central, se supone que eso debió haber estado diseñado, no para que 20 años, 30 años después, la densidad se esté comiendo todos los parámetros posibles de la buena convivencia, o que el carro, el vehículo, haya pasado a ser el objeto del urbanismo prácticamente. Es más importante el espacio para meter los 4 carros que se tiene, un núcleo familiar de clase media o lo que usted quiera, que la gente misma. Tú me estás hablando de acera, la gente no quiere acera, la gente lo que quiere es encaramarse en la acera. Y no estoy hablando de la ciudad obandina, ni de San Carlos, ni de Pajarito, ni del otro. Estoy hablando de ese desarrollo que hizo la Churchill, que hizo la Luperón, que hizo la 27, que hizo la Kennedy después del aeropuerto famoso aquel. Todo bien. Bueno, mira,
tú has tocado dos aspectos tan importantes. Voy a hablar un poco primero de la ciudad Juan Bosch y después del polígono central. A mí la ciudad Juan Bosch creo que fue una decisión que se tomó perdiendo de la visión de la totalidad de la ciudad. ¿Por qué? Porque los gobiernos anteriores habían hecho proyectos importantes con la misma idea, inclusive con bono tierra, todo ese tipo de cosas, lo hicieron los gobiernos, los 3 periodos de gobiernos anteriores, y hay proyectos en Hato Nuevo, cerca de Jaina, hay proyectos al norte de la ciudad, hay proyectos como son el Prado de la Calle, etcétera, al este, que tienen toda una infraestructura ya montada y que están bastante vacíos, auspiciados por el Estado. Y se vaciaron porque en el 2003-2004, con toda la crisis que hubo, bueno, pues hubo problemas serios y no pudieron seguir desarrollándose. A mí me parece que en términos de una política con una visión global, hubiera podido tomarse esos proyectos y desarrollar ahí las viviendas que el gobierno quería desarrollar. Ahí caben más de las 25.000 viviendas que se están planteando en esos proyectos. ¿Qué ventaja tiene eso? Primero, que tienes toda la infraestructura. Segundo, que está todo regado, para decir una palabra, por toda la ciudad. Entonces, tú tienes la oportunidad de tener una cantidad de gente cerca de Jaina, donde hay una producción de empleo, etcétera, y hay una cantidad de infraestructuras que son importantes, infraestructuras sociales. Lo mismo pasa en el norte y lo mismo pasa en el este. Entonces, eso hubiera hecho, además se hubieran hecho más rápido, el impacto hubiera sido muchísimo mayor por haber tenido una visión completa. A mí me parece que eso hubiera sido importante porque ya son elementos dentro de la ciudad que estaban desarrollándose y que tenían totalmente la infraestructura hecha. Entonces yo creo que, y era con el sector privado también, sector público, sector privado. Y como te digo, tenía bono tierra, tenía todas esas facilidades que son las que se están dando también en la ciudad de Juan Bosch. Entonces me parece que concentrar, como decía Marco, toda esa cantidad de gente, 125.000 personas, en un solo sitio, y en realidad son 80.000 personas, bueno, no son tantos mil personas. Son 120.000 personas oficialmente por el Estado, oficialmente por el gobierno. Pero son 20.000 unidades. Es un bojote de gente. Pero ponle 80. Pero el problema también... Pero además no estamos hablando de la ciudad del Gran Santo Domingo, estamos hablando de esa ciudad que es del río hacia el este, que ustedes saben que tiene una característica, que es otro mundo y que tiene aeropuertos, que tiene hoteles, que tiene fábricas. De hecho, el municipio más económicamente más dinámico de eso que se llama el Gran Santo Domingo, ¿verdad? Sí. Bueno. Esos planteamientos no contradicen lo que yo digo. No, en absoluto. Lo que digo es que si hubiera habido una visión de la ciudad, si hubiera habido una política pública en términos de esos elementos, eso es importante. Yo lo que creo, y esa ha sido mi posición con los últimos eventos internacionales, Habitat 3, etcétera, que ha habido, es que realmente nosotros nos manejamos en 2 niveles. En el nivel técnico, nosotros somos brillantes. Tú puedes tener la Dirección General de Ordenamiento Territorial con unas ideas extraordinarias, yo cuánto, pero al nivel político las cosas son totalmente diferentes. Proyectos de la ciudad de Santo Domingo y fuera de la ciudad de Santo Domingo, inclusive impulsados por el gobierno, están ahí, pero políticamente no se toma la decisión de hacerlo porque no es importante en términos políticos. Pero tú también pasa con las alcaldías. Con las alcaldías también pasa lo mismo. Hay muchísimos proyectos y los proyectos no se ejecutan, inclusive mandados a hacer por las alcaldías. Entonces yo creo que hay una situación en la cual hay una desconexión, un divorcio en términos de lo político y lo técnico, que a mí me preocupa mucho.
y me preocupa mucho en situaciones. Hay pocas situaciones que se dan en lo cual eso no es así. Y un ejemplo está ahí a la izquierda, ¿no?, donde realmente ha habido por encima de las dificultades políticas, que no han sido fáciles, se ha podido hacer un proyecto en la parte histórica de la ciudad. Pero eso es rarísimo en este país. Esa es la excepción. Esa es la excepción, porque hay proyectos donde tú quieras. Yo te puedo decir, el sitio que produce más ingresos económicos, más dólares en este país es la zona de Bávaro, Punta Cana, toda esa zona. Y las zonas habitables, o sea, las personas, los asentamientos que no son turísticos, son un desastre. Pero desde el 2008 hay planes específicos para resolver esas situaciones. Y fondos. Y Sí, todos los días, hay un fondo especializado para eso. Y todos los días están peores. Entonces, hay una situación que nosotros debemos trabajar, y es poder entremezclar esas decisiones políticas con esas situaciones que se dan en esos términos técnicos. Yo creo que esa parte es una parte que es muy importante, por un lado. Entonces, creo que el hecho de que podamos tener una visión un poco macro con relación a las intervenciones dentro de la ciudad es muy importante. O sea, cuando nosotros vemos, y vuelvo otra vez a lo que tú pusiste del principio, si nosotros vemos la ciudad intramuros, que es la ciudad histórica más el resto de la ciudad que está dentro de la ciudad, tú tienes ahí una ciudad que es completa, y como decía Marquito, o sea, los desarrollos de ahora son desarrollos terribles, donde no hay nada. Yo tengo un amigo, ¿no?, que vive en uno de los proyectos de la Avenida Colombia. Entonces es un proyecto grande que tiene una sola entrada y la misma entrada y la misma salida. Hablando de una urbanización. De una urbanización grandísima. Entonces el problema es que como no tiene conexión, este amigo mío se mudó de ahí porque le tomaba alrededor entre 45 minutos y una hora salir de la urbanización. Engancharse en la avenida. O sea, ¿por qué? Bueno, de bellaco, entonces. Bueno, porque Pero cumple las normas. Porque hay toda una falta de visión en términos de la totalidad. O sea, la ciudad no es única y exclusivamente un conjunto de casas en un determinado momento, sino que tiene que ver todo lo que pasa en términos de toda su estructuración. Hay que tener una visión en esos términos. Y yo creo que es importante también, por ejemplo, ahora estamos hablando de las terminales interurbanas. Hemos estado hablando de terminales interurbanos desde hace más de 20 años, ¿no? O sea que... Y para referirme un poco al polígono central, yo fui la persona encargada, junto con un equipo, de diseñar las normativas del polígono central. En el 98, hace 20 años. Y esas políticas del polígono central han sido violadas por el mismo ayuntamiento de una forma sistemática para hacer el caos que hay en el polígono central. En términos de las alturas de los edificios, en términos de la calidad y ancho de las aceras, en términos de la infraestructura que debió haber habido para poder para darle sostenibilidad a ese punto. Entonces, muchas veces son las mismas instituciones las que se encargan de hacer aquello. Es más, déjame decirte que es tal la aprehensión que, por ejemplo, mi esposa en determinados momentos me ha dicho: no pases por ahí porque te va a dar un infarto, porque realmente uno previó una calidad espacial importante para la ciudad, una calidad de uso
y con un proyecto del crecimiento de la ciudad de Santo Domingo hacia adentro, que por eso nosotros en ese momento elevamos la cantidad de pisos, no a lo que se está desarrollando o lo que el ayuntamiento ha permitido desarrollar, pero sí una urbanización hacia adentro, un crecimiento de la ciudad hacia adentro, porque no podía seguirse creciendo la ciudad hacia afuera, pero con una visión de la totalidad de la ciudad. O sea, no podemos tomar decisiones sobre proyectos específicos sin entender qué es lo que tiene que ver con toda la ciudad. Yo soy optimista. Mucha gente plantea que esta ciudad es incontrolable, que se está convirtiendo en un caos, y es cierto. Pero esta ciudad que tiene muchos problemas, y las ciudades del país que tienen muchísimos problemas, también presentan una cantidad enorme de oportunidades que podemos aprovechar y revertir lo que está sucediendo actualmente. El tema de la planificación, de la gestión, de la inversión pública en los sitios donde se necesita desarrollo local son fundamentales para lograr eso que se llama un desarrollo sostenible. Lograr, sobre todo, y ese es el objetivo final de todo plan y de toda normativa, aumentar la calidad de vida de los habitantes de las ciudades dominicanas. Nosotros podemos. Urbanismo RD, con los arquitectos Cristóbal Valdés, Gustavo Luis Moré, Maribel Villalona, ¿verdad? Y Marcos Barinas. Uribe. De mi mamá. Doña Fabiola. Él concluyó, comenzamos de este lado desarrollando estos temas. Bien. Pero déjame darte también tirarte la pelotita para que... A veces la bateo me poncho. Para que la batee. La ciudad y las ciudades han crecido, digamos que sin regulación. Okay. Ya no hablamos de Santo Domingo solamente, podemos hablar de Santiago, claro, que es un caso que también debería llamar la atención de los urbanistas, ¿verdad? Con problemas quizás similares o parecidos a los que tiene una ciudad como esta, macrocefálica y creciendo horizontalmente más que verticalmente, ¿verdad? Aunque ya con un gran desarrollo vertical. Sigue el mismo modelo, quiere parecerse a. Quieren parecerse a, pero ¿en qué medida esta dinámica va más allá de esa relación política, urbanismo y técnica, si se quiere, de intervención y criterios de intervención? Porque hasta donde tengo entendido, alguien tenía un plan máster cuando la dictadura de Trujillo. Importantes arquitectos pues intervinieron y algunos pues tuvieron que salir, mientras otros ocuparon esos espacios por concurso, no sé si por concurso o por convocatoria. Pero la realidad es que cuando uno ve las últimas décadas del siglo XX nuestro, de la ciudad, se observa que había un plan, que se había proyectado prácticamente esa radiación o ese crecimiento posible, que se quedó posiblemente en Metaldón, o que se quedó posiblemente en la zona industrial de Herrera, o se quedó por el norte en lo que fuese. ¿En qué medida la relación es también compleja? Bien. Que no es tan fácil como que los políticos no, o el Estado, porque el Estado es como el doctor aquel, el DR Casta, ¿verdad? El doctor Casta. Bueno, el Estado somos todos, es decir, el entramado institucional, claro, que no es una, la gente habla del Estado como si se tratara de Cuquito, no es Cuquito, es el Estado, que es más complejo. Y los ciudadanos. Claro. Bueno, bien, yo creo que al principio hablé de que hemos perdido el control de lo público, hemos perdido el control de nuestros espacios urbanos, por eso tan importante que la profesión del urbanismo y de los aspectos del urbanismo, como el diseño urbano, el paisajismo urbano, la conservación de centros históricos y demás, participen en construir mejores ciudades para los seres humanos.
pero al mismo tiempo indiqué también que existen debilidades en términos de hacia dónde se están dirigiendo las ciudades y hacia dónde va Santo Domingo, en términos de que el urbanismo ya empieza a ser una profesión, entre comillas, lo pongo muy entre comillas, de liderazgo. Es necesario que se establezcan estos liderazgos políticos. Si nos lleváramos de la parte de la planificación, que es nuestra responsabilidad como técnicos, y tomáramos todos los planes que se han hecho de Santo Domingo desde que somos nación, que para mí es a partir del 61, tendríamos una ciudad perfecta. O sea, aquí se han hecho planes de todo tipo, en todos los periodos. Si esos planes se hubieran llevado a cabo, tendríamos una ciudad perfecta. Pero ¿qué pasa? Las ciudades no son perfectas. Y las ciudades necesitan de liderazgo político y de conciencia política respecto hacia la dirección hacia donde nos quieren llevar para que estos planes puedan ser ejecutados de una manera correcta. Ya Gustavo nos habló de lo que ha ocurrido. Me da pena frente a Gustavo decir el fracaso del polígono central. Cristóbal, perdón, de Toby, discúlpame, de tu hijo, que tiene todos los días viendo. Me da pena decir esto, y es producto precisamente de la falta de liderazgo político respecto a la ciudad. Voy a poner un ejemplo muy claro respecto al tema de las políticas públicas, y tiene que ver con un tema que hemos estado desarrollando, que es el tema de la vivienda. Hemos querido solucionar el problema de la vivienda a partir de la construcción de ciudades nuevas y de vivienda nueva, cuando en realidad el gran déficit de este país es en la vivienda cualitativa y en la deficiencia de los espacios urbanos. Entonces el gobierno dedica un montón de recursos a construir el gigantismo de estos grandes proyectos fomentados por ellos mismos, no solamente el sector público, sino también del sector privado, que hace desarrollos de 10.000, 5.000, 8.000 y 25.000 viviendas, cuando en realidad esta ciudad, el 70% de ciudad es informal. Y durante toda la historia de la ciudad de Santo Domingo, el desarrollo de la vivienda lo han hecho las comunidades, a partir de esquemas de desarrollo y de planificación y de políticas públicas que fomentaba el uso de los espacios urbanos y del equipamiento colectivo. Y a partir de esa construcción de esos espacios urbanos y de esos equipamientos colectivos, las comunidades construyeron sus viviendas. ¿O ustedes se creen que Villa Francisca lo construyó Tato Bisonó? No fue don Tato Bisonó, que hace mucho, él es un gran empresario. Esta ciudad la ha construido la gente. Y la ha construido la gente a partir de un periodo en el que existían políticas públicas. Ahora no existen esas políticas públicas dirigidas al tema del espacio urbano, y las políticas públicas han estado segmentadas y no han estado integradas. Por tanto, es fundamental que se entienda que el problema de la ciudad de Santo Domingo ya supera, por un lado, la capacidad de los técnicos que trabajamos en ella, y supera ya la capacidad de sostenerse ella misma bajo el crecimiento que está teniendo, y por tanto, al superar esos límites políticos, necesita de políticas públicas y liderazgo conveniente. Ahorita se mencionaba la extrañeza, la rareza que representa el proyecto de reforma del centro histórico a propósito de su puesta en valor para complementar nuestra oferta turística, etcétera. Y sí, es cierto, ahí se da una suerte de elementos que hacen posible que el proyecto hoy pueda tener resultado apenas 4 años después de haber iniciado el proceso, que sería septiembre de 2013 en concreto en el territorio. Y yo quiero ahí apuntar algunos elementos desde una visión de una generación a la que represento de alguna manera y de mi condición de mujer también. Pocas mujeres entran al tema urbano durante mucho tiempo. Era imagínate, una cosa tan grande de ingenieros y eso. Y a alguien que me he dedicado como a intentar entender antes y después de este proyecto qué ha sucedido ahí. En República Dominicana hasta hace muy poco el tema del territorio se entendía, o el tema de la planificación era estrictamente económico.
Eso es lo que hacía el Ministerio de Economía, de hecho así se llamaba y todo, ¿no? La planificación era de tipo económico, hasta ayer, hasta hace muy poquito. Secretariado técnico. Ajá, Sí. ajá. Y luego se comienza a hablar ya de territorio, y es muy, muy reciente, pero todavía, como hemos dejado claro aquí, no existen las políticas claras que amarren ese tema económico con el territorio. Aún hoy. Aún hoy. El proyecto del centro histórico tiene un elemento económico. Es un proyecto de desarrollo que usa el territorio y usa el turismo para que ese lugar se ponga en valor. Yo creo que es un elemento muy distinto. Esto es que la vivienda va a ser mejor, sí, pero es por desarrollo. Es imposible ya pensar estos enclaves urbanos, estos entornos urbanos sin ese matiz de qué vive la gente, qué nos hace competitivos y cómo vinculo esto con el extremo este del país o con el centro del norte o con el extremo sur. ¿Qué rol juega Santo Domingo? Eso hay que pensárselo y cuando uno se lo piensa, entonces todo toma otro matiz. Lo otro es que yo no veo tan distante al político del técnico. No lo puedo ver así, mi experiencia no ha sido esa. Quizá ha habido una conjunción ahí que ha resultado, pero creo que el técnico, si bien está perdiendo fuerza o ha perdido ese control que tenían los grandes arquitectos de antaño, ¿no?, de que controlaba todo, sigue teniendo mucha responsabilidad y mucha posibilidad en el nivel que comunica de manera adecuada a quien dirige la cosa política. A mí lo que realmente me gusta es la gestión pública asociada a territorio y me he formado en eso, recién otra vez, etcétera, aprendiendo mucho del sector privado, cómo gestiona el sector privado, etcétera. Yo creo que hay que identificar qué le interesa a los políticos, que no son gente, son gente que quieren hacer las cosas bien y tienen un proyecto país, quieren una proyección del país, etcétera, pero hay que darle los instrumentos en el lenguaje y en los tiempos que necesita. Y ahí está un poco el juego, ¿no? Yo he tenido la suerte de trabajar estos últimos 10 años con una persona que respeta a los técnicos, o sea que tiene el suficiente olfato para ver qué técnico le puede el ministro de Turismo, Francisco Javier García. Él tiene la posibilidad de ver cuando una idea es estratégicamente posible y ese tipo de ideas las apoya. Pero también insisto, y no es haciendo política desde aquí que estoy sentada, sino reconociendo que el presidente tiene ese olfato también. Pero hay que llevarle ideas buenas, ideas digeribles, ideas que tengan el tiempo político. Y en la medida que nosotros como profesionales vayamos aprendiendo, porque es un aprendizaje constante, todos los días es como con un dolor de cabeza, ¿cómo yo logro que esta idea se venda? ¿Cómo yo logro que esta idea se me compre? ¿Cómo yo logro que tal cosa funcione? Y todo un equipo en eso, en hacer gestión pública, eso pasa a ser importante. Sería ideal si también del otro lado se hace el mismo ejercicio, de cómo yo comprendo mejor a esta gente y cómo intento llegar a los niveles de pensamiento que ellos desarrollan. Eso por un lado. Por otro lado, en el caso del centro histórico, señalar que ahí, digamos que se han librado todos los, en 4 años ha pasado de todo, ¿no? Porque la impronta que se ha establecido es distinta. No es mejor ni peor, pero es distinta a lo que tradicionalmente se ha hecho ahí y en el resto del país. Ha tratado de implementarse un proyecto de manera que tenga mucha integralidad y que hace participar a muchísima gente, muchísimos profesionales, donde el grupo que dirigimos solo coordinamos, orquestamos. Ahí entra la pregunta que Marcos introducía al principio, de quién es la ciudad. Esta metrópolis, por ejemplo, o un patrimonio de la humanidad. ¿Quién es que tiene que velar por eso? ¿Y por qué una institución o no otra? A mí me encantaba, del primer discurso del señor presidente, me encantó la idea de un gobierno con una sola partitura. No sé si él tenía claro qué significaba eso, pero para los urbanistas significa muchísimo. Porque una sola partitura quiere decir que todos bailemos al mismo son, que todos toquemos nuestro instrumento. Y si todos tocáramos nuestro instrumento de la manera más afinada posible desde nuestra institución, entonces las cosas funcionarían mucho, mucho mejor.
Los tecnócratas. Bueno, si tú me ubicas ahí, lo acepto con gusto. Yo quisiera apoyar a Maribel en un aspecto. Yo tengo más de 30 años publicando sobre arquitectura dominicana y del Caribe. Y yo quiero señalar que he visto con sorpresa y con alegría el giro positivo que ha dado la arquitectura dominicana en los últimos 15 o 20 años. A pesar de las desgracias que estamos viendo en el polígono y en otras zonas, entiendo que el problema no ha sido fundamentalmente de los arquitectos, quienes han hecho un trabajo cada vez mejor. Cada vez tenemos mejor arquitectura, más responsable, más bella y mucho más capaz de hacernos orgullosos de nuestra ciudad, a pesar de sus muchos defectos. Y quería hacer un comentario estimulante al respecto. Creo que nos ha llegado el momento de hacer lo mismo con el urbanismo. Tenemos ya que dar el brinco de escala. Ya tenemos una arquitectura que ha madurado, ahora nos toca hacer madurar el urbanismo. Tenemos que hacer espacio en la imaginación dominicana para que el urbanismo tenga un protagonismo cada vez mayor. Eso lo tenemos que hacer nosotros, los arquitectos sobre todo, y los urbanistas sobre todo, y gente como tú, que eventualmente nos puede ayudar a dar el salto a la instancia política, como ya Maribel muy bien lo está haciendo. ¿De acuerdo? Quiero decir eso porque me parece que esta reunión que hemos tenido aquí de amigos, ¿no? Puede concluir, por lo menos desde mi perspectiva, con una especie de manifiesto. Tenemos que crear las condiciones y utilizar los recursos que tenemos a mano, como por ejemplo el fideicomiso como formato de actuación, para trabajar en el centro de la ciudad. Ya tenemos experiencia en los bordes, ya tenemos experiencia en la periferia. Vamos ahora a crear un nuevo patrón de actuación que trabaje el centro, que modifique los recursos arquitectónicos y urbanísticos que ya tenemos, los cualifique y los densifique, aprovechando ya lo existente, ¿no? Creo que esa es una visión que ojalá este programa pueda utilizar, pueda servir para hacerlo público. El eslogan, volver al centro. Volver al centro. Las universidades, independientemente de lo que vas a desarrollar, pero las universidades como think tank para la convocatoria a proyectos de mejoramiento de los asentamientos a los que están haciendo referencia. Mira, yo creo que las universidades juegan un papel muy importante. Son los formadores de los profesionales, por un lado, pero además en su quehacer también tienen una responsabilidad social. Y creo que unas más que otras lo cumplen. O sea, hay universidades que se asocian con entes públicos y privados para producir proyectos que son muy interesantes, muy importantes. Yo lo que quería dejar al final es un ambiente de optimismo. Yo creo que Santo Domingo, a pesar de todas las cosas que nosotros vemos como que no, como el tránsito y todo este tipo de cosas, yo creo que tiene unas oportunidades grandísimas. O sea, yo siempre lo he dicho. O sea, Santo Domingo tiene mucho más oportunidades que problemas que tiene. Lo que pasa es que lo que nosotros nos enfrentamos todos los días son los problemas y no visualizamos y se nos ocultan las posibilidades. Entonces, yo creo que el hecho de que haya una nueva conciencia y una nueva generación en términos políticos, en términos de actuación en el territorio, yo creo que da mucha esperanza. Yo creo que, y lo decía Marquito muy apropiadamente, los liderazgos son fundamentales. Si nosotros podemos reconocer algunas ciudades en Latinoamérica que han sido y que son
ciudades a las cuales nosotros quisiéramos dirigirnos, hacia donde quisiéramos ir, como Curitiba, como Bogotá, bueno, nosotros podemos identificar a Mocus, a el de Lerner. O sea, nosotros podemos identificar líderes, alcaldes líderes que han hecho de esa ciudad Cali. O sea, hay muchas ciudades en latinoamericanas que han podido dar el salto hacia una mejor calidad. Yo creo que nosotros, con la nueva generación, yo creo que nosotros estamos al punto de poder empezar. Y hay algunos ejemplos que son importantes de esa conexión. No puedo dejar de mencionar la ciudad histórica, ¿no? Yo creo que eso es un buen ejemplo para las cosas que nosotros podríamos hacer. Yo creo que, y el mismo hecho de que se haya hecho la Barquita, el mismo hecho de que se esté por hacer el Domingo Sabio, yo creo que hay una visión diferente. O sea, yo creo que hay elementos que son importantes a los cuales nosotros debemos sumarnos y a los cuales nosotros podemos sumarnos para poder producir una mejor ciudad. Yo estoy convencido de que esta ciudad se merece y va e irá, porque encontrará los elementos en términos administrativos y políticos para poder ser una mejor ciudad. Mira, sirva este cierre para agradecerles la generosidad de ustedes por haber accedido a nuestra invitación para reivindicar esto que ya hemos llamado Urbanismo RD, como parte de una serie de programas que tienden a visibilizar no solo los problemas, sino las propuestas, el entendimiento del objeto de estudio en cada una de las áreas de las ciencias y de la política. Y que sirva además para que Cuquito de alguna manera presente este producto calientito, acabado de salir, y el rol que por igual tiene la prensa y la crítica ejercida en la perspectiva positiva de reivindicar nuestro asentamiento, que es la patria, porque al final de cuentas de esto se trata, ¿verdad? El asentamiento que yo le llamo isleño, pero hay otros que le quieren llamar de otra manera. Muchas gracias a los cuatro, de verdad. A ti, felicidades además por el tema. Y ya nos veremos en otra entrega similar. Así sea. Pero no me dijiste nada de la revista. No te preocupes, interprétala tú. Okay.